Pues va, me presento, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz, el equipo de adjudicación de este torneo me pidió que dé ese taller de formación. Vamos a hablar un poquito de cómo se prueban o cómo saber si están demostrados los argumentos, las refutaciones y elementos de encuadres de un debate. Y para eso vamos a como a explorar un poco los elementos asociados a veracidad e importancia dentro de esos distintos elementos. Antes de eso, me presento yo, soy Fabián Jackson Muñoz, soy una persona con muchísimo tiempo en circuito de debate en español, he sido mejor juez de 2 mundiales de debate, fui mejor juez en el Mundial de Debate de 2020, mejor juez del Mundial de Debate de 2023, es a nivel universitario, además de eso fui mejor juez del Mundial de Debate Escolar de 2023 también en español. Y pues he sido adjudicación de múltiples torneos, fui jefe de adjudicación del Mundial de Debate 2022 y ahora soy asesor académico del futuro Mundial de Debate en 2024 en la ciudad de Medellín. Eso sumado a muchísima experiencia pues en el circuito. Yo soy una persona que no soy muy amiga de los PowerPoints, entonces solamente vamos a conversar y vamos a tener como, o sea, voy a hablar yo respecto a situaciones. Si hay algo que no entiendan, pues me interrumpen en cualquier momento a través del chat o pues con voz o como sea. Eso. Vamos a hablar de 3 cosas en este taller. Vamos a analizar primero cómo funcionan los argumentos dentro de un debate y para eso vamos a saber cuándo están probados, cómo se analiza si están probados parcial o totalmente, cómo los evalúo dentro de una ronda, reconociendo que no necesariamente todos los argumentos tienen el mismo valor dentro del mismo debate. Y eso respecto a argumentación. Luego vamos a hablar de refutaciones. Vamos a entender cómo reconozco la diferencia entre un argumento que ha sido completamente refutado a uno que ha sido parcialmente refutado y cómo debe ser considerado eso en la ronda. Y en tercer lugar, vamos a hablar de encuadres, cómo saber si una métrica ha sido justificada con suficiencia, cómo saber si unas caracterizaciones han sido justificadas con suficiencia. Eso es más o menos lo que vamos a abarcar entonces en esa división macro de argumentos, refutaciones y encuadres. Vayamos a la parte argumentativa. ¿Cómo evaluar si un argumento está aprobado? Cuando nosotros hablamos de argumentación en debate, generalmente hablamos de que un argumento debe responder a grandes rasgos 2 preguntas macro. La primera es por qué la afirmación que yo estoy diciendo es verdad, es decir, por qué mis ideas son verdaderas, y la segunda es por qué estas son importantes. Analicemos primero por qué, en teoría, estas son las 2 preguntas que tenemos que responder al debatir y son las que nos deberían responder a nosotros cuando nosotros estamos juzgando. ¿Por qué los argumentos tienen que ser verdaderos? Porque tal como se vio en el taller que, si no me equivoco, tuvieron ayer con Gerson, se hablaba de que se juzgaban las cosas a través de la imagen de un votante promedio informado. Y el punto es que un votante promedio informado no se sentiría persuadido de cosas que son falsas. Es decir, por ejemplo, si yo les argumentara que yo soy el mejor debatiente del mundo en razón de que soy una persona rubia, y ustedes me pueden ver que claramente no soy rubio, no se sentirían persuadidos de mi afirmación. Es decir, ustedes no dirían razonablemente, como no es rubio y la justificación que él da para ser el mejor debatiente del mundo es que es rubio, razonablemente entonces esa conclusión es falsa y por ende no me siento persuadido por lo que él está diciendo. Esto significa que nos sentimos persuadidos en razón de que las cosas que nosotros decimos son verdaderas. Y las cosas tienen que ser también importantes. Volviendo al mismo ejemplo, asumamos que yo les digo soy el mejor debatiente del mundo porque tengo el pelo relativamente largo y lo tengo ruloso, ¿cierto? Y pues es castaño oscuro. Estas cosas son por todas, ¿verdad? ¿Cierto? Tengo el pelo más o menos largo, es más o menos ruloso y es castaño oscuro. Eso no haría que ustedes lleguen a la conclusión de que efectivamente soy el mejor debatiente del mundo, no porque mi afirmación no sea verdad, sino que porque ustedes no considerarían que lo que yo estoy argumentando es relevante para la discusión que estamos teniendo. Es decir, ustedes dirían, puede que sea cierto lo que Fabián está diciendo, de que su pelo es como él describe, no entiendo por qué eso es importante para mí para poder considerar si alguien es o no el mejor debatiente del mundo. Esto prueba que nosotros queremos, al momento de persuadir a alguien, explicar por qué le tiene que importar lo que yo le estoy diciendo, y eso significa que nosotros al momento de ser, como al momento de recibir argumentación, deberíamos esperar alguna explicación asociada fundamentalmente a por qué las cosas que nos están diciendo son importantes en el debate. Esas 2 preguntas se resumen en 2 grandes conceptos de parlamentario británico, que son la palabra mecanismo y la palabra impacto. Los mecanismos son aquellos elementos que permiten comprobar la veracidad de la afirmación de un argumento, es decir, que son aquellos elementos que yo traigo al debate para poder explicar por qué hay cosas que son ciertas o que no son ciertas.
Y los impactos son cómo estas afirmaciones afectan al mundo, tanto a nivel práctico como en principios, que hacen que yo entienda que esto es importante para el debate y que por ende tiene relevancia en la ronda. Con esas dos cosas claras a nivel conceptual, vayamos a explorar cada una de ellas. ¿Cómo se mecaniza un argumento y qué cosas yo debo esperar como persona jueza para que a mí se me explique algo? La primera forma de mecanizar las cosas es a través de hechos, es a través de elementos de la realidad que justifiquen que una afirmación es cierta, ¿cierto? Elementos que sean conocidos, que yo diga, un votante promedio sabría estas cosas que esta persona me está diciendo, ¿cierto? O al contrario, elementos específicos que están siendo explicados con suficiencia como para que yo les crea y que me demuestran que lo que se me está afirmando es verdad. Por ejemplo, yo podría establecer ahorita que Chile, por ejemplo, tiene una situación política de crisis, ¿cierto? Y puedo justificar esa afirmación dando hechos que son conocidos por cualquier votante promedio informado, por ejemplo, es decir, que esto salió en los titulares de todas las noticias, que el gobierno es de izquierda, pero la convención constitucional que está escribiendo la nueva constitución es de derecha, generando entonces elementos de tensión, que son cosas que yo no debería profundizar demasiado porque apareció en los titulares internacionales, ¿cierto? O a través de explicaciones de elementos de conocimiento específico en donde yo justifico lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo se ven estas justificaciones? Se ven con explicaciones de mi afirmación. Por ejemplo, yo podría decir que estamos en una crisis política en el país porque tenemos algunos casos de corrupción en el gobierno, ¿cierto? Y explicar que en la actualidad tenemos una situación muy fuerte respecto a los casos de corrupción vinculando a partidos que son de la alianza del gobierno y que tienen un involucramiento en la utilización de fundaciones para el proceso de cómo sacar platas de fondos públicos, y que ahora hay investigaciones penales que están investigando en múltiples sujetos de la política chilena. Y que entonces desarrollo un poquito la explicación respecto a mi afirmación. Esos dos ejemplos que he dado son ejemplos de mecanización asociada a son ejemplos de mecanización que están vinculadas a probar que mi afirmación inicial es cierta. Es una primera forma de justificar que lo que yo digo es verdad, es explicando cómo la realidad existe y que esta realidad demuestra que mi afirmación es verdadera. Aquí entonces la pregunta que nosotros como personas juezas nos tenemos que hacer es decir, ¿son los hechos que me han presentado suficientes para que yo considere que efectivamente la afirmación es verdadera? Y aquí es un trabajo analítico en donde yo reconozco si la información que se me está entregando es sustantiva para que yo pueda entender la existencia de una situación. Voy a la explicación, dos preguntas que me tengo que resolver. La primera es, ¿hay una explicación clara respecto a las causas y las consecuencias? Es decir, los mecanismos que se me están entregando, yo logro comprender por qué tienen vinculación con el resultado. Aquí puede haber tres opciones. La primera es un claro sí. Por ejemplo, el ejemplo de la crisis política que acabo de dar, si yo demuestro, o sea, si efectivamente mis mecanismos son elementos de tensiones políticas, procesos de corrupción, es razonable llegar a la conclusión de que eso puede generar una crisis política. Es decir, eso es una afirmación bastante clara, o sea, son mecanismos bastante claros respecto a por qué mi afirmación es cierta. Puede haber situaciones en las que no, en las que yo considere que los mecanismos que se me están entregando no tienen una vinculación suficientemente fuerte con la consecuencia lógica que se me entrega. Por ejemplo, si yo quisiera justificar que yo quisiera mecanizar que hay una crisis política en mi país, y la forma en la que yo mecanizo esto es diciendo, miren, hoy día hay una crisis política en mi país en razón de que, por ejemplo, tenemos un transporte público caro y en razón de que no existe, o sea, como los libros uno tiene que pagar impuestos al comprar libros. Todas esas cosas son verdad. Son cosas que quizás son ciertas y yo ahora podría dar un análisis respecto a por qué lo que yo digo es verdad y respecto a por qué efectivamente tenemos que pagar IVA al momento de comprar libros y sobre por qué nuestro transporte público es caro. Podría incluso sacarle cifras o cosas así. Pero aquí la pregunta es, yo como una persona promedio logro encontrar una vinculación clara en esas causas y la consecuencia, y ahí pareciera ser que la respuesta es no. Es decir, a nivel analítico, lo que yo observo es decir, pareciera ser que estas causas que se me están entregando no tienen una conexión clara y evidente con la consecuencia y no hay una explicación intermedia que me permita a mí saber por qué eso deriva en esto. Es decir, no hay explicaciones claras respecto a por qué estas causas derivan en esta consecuencia, no se entienden de manera natural. Por ende, considero que el argumento no está mecanizado, porque se me han presentado motivos, pero que no me derivan en esta conclusión.
Y la tercera son estos mismos elementos, ¿cierto? No de una conexión directa, pero que se me ha explicado la conexión directa. Es decir, por ejemplo, yo podría decir exactamente lo que acabo de decir, ahora voy a decir cosas que no son verdad, pero ustedes jueguen conmigo que lo que yo digo es cierto. Para el ejemplo en que hay una crisis política en Chile producto de que el libro cuesta, o sea, como los libros tienen impuestos y el transporte es caro, y luego explicar, oye, ¿esto por qué ha generado una crisis política? Ha generado una crisis política porque ambos son elementos sustantivos que la gente ocupa todo el tiempo, la gente constantemente está comprando libros o similares, la gente constantemente usa el transporte, y en razón de que es muy caro, hay una exigencia política muy fuerte hacia el o sea, social muy fuerte hacia el Estado, de que cambie estas normativas para que la gente tenga un sistema más acorde, o sea, un sistema gastos más acorde a su capacidad económica, y en razón de eso, al no cumplirse, hay una crisis política de legitimidad muy fuerte en el Estado chileno, porque la población no confía en los políticos, porque no se están haciendo cargo de las demandas más importantes que el país está presentando. Aquí lo que yo estoy haciendo es entregar motivos para que elementos, ¿cierto? Mecanismos iniciales de la realidad que parecieran estar inconexos con la consecuencia, lo estén. ¿Por qué lo que les digo es importante al momento de analizar? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Cuando a mí se me presenta un argumento, lo que yo debo esperar son motivos que, en primera instancia, sean muy evidentes respecto a por qué derivan en la conclusión, es decir, que una persona que es un votante para mí informado sepa extender por qué eso deriva en una consecuencia, o que haya explicaciones claras respecto a por qué estos hechos de la realidad derivan en que mi afirmación es correcta y mi afirmación es verdadera y me tienen que creer mi argumentación. ¿Qué pasa cuando no me siento? Y aquí es donde entramos al mundo de los matices. Acá hay tres opciones nuevamente. Yo me puedo sentir persuadido de que la afirmación que se me entregó es verdadera, y en razón de eso entender que el argumento razonablemente es cierto. Evidentemente nunca es certero, es decir, yo nunca tengo 100% de certeza de las cosas que se me están diciendo, pero puedo tener como suficiente información que se me ha entregado como para pensar que lo más razonable es que lo que yo diga es cierto. Esos son mecanismos de suficiencia, es decir, como hay suficiente información para poder entenderlo. El segundo es entender que yo puedo tener dudas respecto a esto, es decir, es una afirmación de carácter potencial. Y la tercera es, yo creo que no hay información suficiente o no hay mecanismos suficientes para entender la veracidad del argumento. ¿Cómo se trabaja con cada uno de los casos? En el caso de que el argumento yo considere que efectivamente pasó a la prueba de veracidad y yo digo efectivamente hay mecanismos de la realidad suficientes para entender que algo es cierto, check, este argumento lo considero probado. Empiezo a analizar entonces los impactos, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Segundo proceso, yo creo que esto no tengo razones, no tengo suficiente información y creo que esto puede ser una posibilidad. ¿Qué hago con estas cosas? ¿Qué hago con los elementos que son potenciales o que se prueban de manera parcial? Quizás no probé que hay una crisis política, pero sí probé que hay un descontento social. Lo que yo hago es tomar los elementos probados y solo trabajar con esos elementos. Por ejemplo, yo considero que no me siento persuadido con suficiencia de que hay una crisis política en el país por los motivos que se me están dando, pero hay motivos suficientes para pensar que hay un descontento social. Entonces yo trabajo el descontento social dentro del resto del debate. Es decir, yo como persona jueza asumo que este equipo me ha aprobado el descontento social. Quizá eso puede ser suficiente para probar los impactos que vienen después, como manifestaciones, luchas contra el Estado, ¿cierto? Revueltas. O quizá no son suficientes para creerme los impactos que vienen después. Entonces yo dejo esta parte en pausa. Digo, como persona jueza, es esto lo que yo considero verdadero de este argumento y lo vinculo con los impactos. Vamos a trabajar estos casos más excepcionales un poquito más adelante, solo quiero que en nuestra mente veamos las distintas opciones. La tercera opción es que yo considero que el argumento no está aprobado. En ese caso, este argumento simplemente no se considera para la ronda. Yo considero que este argumento no tiene prueba de mecanismo y por ende considero que son impactos sueltos, que no están justificados, que yo no tengo ningún análisis para asumir que esto es verdadero y por ende lo descarto de la ronda. Estas son, o sea, no lo descarto, pero lo asumo en su mínima probabilidad. Así que potencialmente quizás en un escenario, en algún momento de la eternidad, esto podría pasar. No tengo motivos para pensar que esto es una cosa que vaya a pasar pronto o de manera certera, por ende tiene mucha menos persuasividad que otro argumento. En estos escenarios en los que hemos trabajado ahorita, donde tenemos estas alternativas, esto solamente sirve para probar veracidad. Y aquí nuevamente es ¿por qué queremos probar la veracidad? Porque estas nos permiten ver que los impactos de la ronda son o no son certeros. ¿Qué son los impactos de una ronda? Los impactos de una ronda son aquellos elementos en donde nosotros como personas juezas
se nos explica por qué algo es importante en razón o de que apela a ciertos principios que son importantes para la sociedad, o en razón de que apela a consecuencias prácticas que yo puedo considerar como importantes. Voy a ir al ejemplo concreto para que veamos este análisis de impacto, para que volvamos un paso atrás y entendamos cómo los mecanismos afectan este impacto. Aquí sigamos el juego. Yo quiero demostrar que hay una crisis política y quiero explicar que esto es una cosa negativa. ¿Por qué es negativa que haya una crisis política? Porque esto genera, 1, un desencanto en la población que hace que vote menos. 2, genera potenciales revueltas en la sociedad, porque al haber una crisis política y la gente desconfiar, lo que sucede con esto es que la gente se enoja, se manifiesta, genera desorden y caos social, generando entonces una tensión en la sociedad. Y tercero, creo que las crisis políticas son significativamente negativas porque lo que hacen es empoderar a los lados extremos de la política, la extrema izquierda y la extrema derecha, que tienen como consecuencias pues que esto puede generar, por ejemplo, que los países tomen políticas radicales que puedan afectar negativamente a uno u otro grupo social, y eso es negativo. Entonces son los 3 impactos que yo quiero probar respecto a mi afirmación inicial de hay una crisis política en el país y esto es algo malo. Esos son los impactos de esta crisis, ¿cierto? El elemento de poca participación, elemento de generar descontento social y manifestaciones, y el elemento de empoderar a los extremos políticos. Ahora volvemos atrás para ver los mecanismos que yo he entregado. Volvamos al ejemplo de los mecanismos parciales. Yo he probado que hay una crisis social en razón de elementos que hacen que la sociedad esté descontenta. Por ejemplo, problemas en el precio de las cosas, que hacen que las personas no estén felices con el gobierno y que no estén felices con la política porque sienten que no están cumpliendo sus necesidades. Y yo hago un análisis de cómo esto es cierto. Explico cómo muchos de los elementos son caros, cómo la sociedad ha exigido que se bajen los precios y los gobiernos han hecho caso omiso a esta situación. Si esto es cierto, yo he probado que hay desorden social, o sea, que hay descontento social. Yo no sé necesariamente por qué este descontento social termina derivando en una crisis política tan fuerte, pero sí sé que hay descontento social y me siento persuadido como persona jueza de que hay descontento social. Ante eso, vuelvo a analizar los impactos. Este descontento social razonablemente genera que lo que decía yo antes de que la gente participe menos. Sí, ¿por qué? Porque hay explicaciones en los mecanismos que dicen que la gente está descontenta con la política porque sienten que no son escuchados. Esto genera poca participación. ¿Genera probablemente manifestaciones? También sí. ¿Por qué? Porque hay explicaciones en mis mecanismos que hablaban de cómo la gente está muy enojada y está exigiéndole cosas al Estado. La manifestación es una forma de exigencia, por ende, nuevamente hay razones para pensar que esto es cierto. Ahora, ¿hay motivos para pensar que esto empodera a los extremos? Aquí pareciera ser que no, que este impacto no está suficientemente probado con los mecanismos que yo he entregado. ¿Por qué? Porque yo he probado un descontento social, pero yo no sé por qué ese descontento social necesariamente deriva a que la gente se empodere a los extremos políticos que puedan generar todas estas políticas que pueden ser negativos para uno u otro grupo. Pareciera ser que los mecanismos que he entregado no son suficientes para probar ese impacto final. ¿Qué hago entonces con todo este argumento? ¿Qué hago con este argumento que ha sido trabajado como uno solo de crisis política? Lo que yo hago es asumir los impactos que se me han entregado como que se me han entregado con justificaciones de que van a pasar. Es decir, yo a este equipo le voy a dar crédito de probar que hay una potencial crisis política, porque no sé si es certera. No sé si hay razones suficientes para pensar que la crisis política creo que hay razones suficientes para pensar que podría ser, pero que sí tiene impactos, sea o no sea una crisis política en per se. Sí hay descontento social que genera como impactos la poca participación y genera como impacto las manifestaciones con sus potenciales consecuencias, pero no analizo que esta Cámara haya probado con suficiencia que esto genera una como fuerza en los extremos políticos. Y entonces cuando yo tome este equipo y lo compare con otros equipos, lo que yo comparo es esto, es lo que considero que ha sido suficientemente justificado. Y por ende tengo entonces como ahí la primera forma de analizar a una cámara, o sea, a una argumentación a través de mecanismos de la realidad. Entonces, para hacer un resumen y pasar a la siguiente forma de mecanizar. Lo que yo tengo que hacer con lo que los equipos tienen que hacer cuando me quieren a mí como persona jueza persuadir de que sus argumentos son ciertos, de que sus impactos son ciertos, es hechos de la realidad que tengan una relación obvia o justificada a la argumentación y por qué esto genera una serie de impactos. Y lo que yo tengo que hacer como persona jueza es, primero, ¿hay una explicación suficiente de estos hechos? O, por el contrario, son hechos que una persona votante por medio informada debería saber. Si la respuesta es sí,
estos argumentos quedan. Si la respuesta es no, estos mecanismos no sirven. Si la respuesta es hay análisis de probabilidad, los impactos quedan parcialmente probados. Es decir, puede que esto vaya a suceder como puede que no vaya a suceder. Voy a explicar por qué eso es importante un poquito después. Pero están analizados parcialmente. Lo segundo que yo me tengo que preguntar es, todos los impactos que este equipo ha traído respecto a este argumento, ¿se justifican en razón de los mecanismos que me han dado? ¿Sí o no? Y aquí lo importante, y con lo que quiero que se queden fundamental, es que los argumentos, como se está viendo en el ejercicio, no son argumentos que se tomen como un 100% o un 0%. Como uno de los impactos no está aprobado, se anula todo. O como uno de los impactos está aprobado, uno compra todo. Sino que lo que nosotros hacemos es evaluar parcialmente los argumentos que pueden estar probados de manera total, de manera parcial, de manera nula. Entonces, yo analizo cuáles de los impactos han sido traídos en el debate con suficiente, y yo creo que están justificados con los mecanismos que se me entregan, y con eso tomo esta idea. Así, tengo este foco central de el primer argumento prueba ciertas cosas. Eso en base a la forma de mecanizar asociada a información. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿O avanzamos a la siguiente forma de mecanizar, que es a través de incentivos y capacidades? Ninguna. Va. Avanzamos entonces. Lo que yo les digo de la realidad funciona súper bien en mociones que sean muy directas a acontecimientos internacionales o nacionales, por ejemplo. Que estuviéramos debatiendo sobre la guerra en Rusia y en Ucrania, que estuviéramos debatiendo sobre alguna situación particular de políticas económicas de China, donde son cosas que están constantemente en las noticias y hay un montón de información. El problema de esto es que no funciona siempre en mociones que sean más micro. Por ejemplo, emociones asociadas a deporte, a arte, a educación, a religión, ¿cierto? Que son temáticas que muchas veces los argumentos no están asociados a hechos que suceden o no suceden y tienen ciertos impactos, sino que a comportamientos. Por ejemplo, imaginemos que estamos debatiendo sobre cómo hacer la liga de fútbol, si hacer que todos se enfrenten a todos o hacer que haya eliminaciones constantemente y partan 32 equipos, después de 16, después 8, o por sistema de puntos, ¿cierto? Como, no sé, yo no sé mucho de fútbol, pero como imaginemos que esto es. Y yo quiero argumentar respecto a cómo esto afecta a los fans, a los fanáticos del fútbol. Yo voy a tener problemas argumentando esto a través de hechos, diciendo como no, es que se ve que hay estudios de Harvard que prueban que bla, o se vio en tal mundial de fútbol que pasó esto con los fanáticos cuando se implementó tal o cual sistema. Entonces ahí en esos escenarios, lo que yo hago, no lo trabajo a través de hechos, sino que lo trabajo a través de, o sea, quizás sí, quizás yo soy justo un experto en el tema y tengo muchísima información, pero en principio asumimos que no, ¿cierto? Y los equipos pueden probar las cosas a través de una segunda línea de análisis, que es a través de los análisis de incentivos y capacidades. ¿Qué es esto? Es demostrar que hay incentivos suficientes de los actores, de los sujetos, para actuar de determinada manera y que por ende yo asumo que efectivamente es probable que actúen de esa manera porque tengo los incentivos, pero además porque tienen las capacidades de hacer algo. ¿Por qué estas dos son cosas importantes? Volvemos a justificar la teoría. La gente solo hace cosas en razón de tener incentivos para hacerlas, ¿cierto? Con la excepción de estar obligados por algún motivo, ¿cierto? La gente actúa en base a incentivos de cualquier tipo, económicos, políticos, culturales, sociales, narrativos. Quizá la gente actúa porque tenemos un incentivo porque la sociedad nos ha convencido de que algo es así, aunque nosotros no tengamos un motivo directo para hacerlo, como por ejemplo, no sé, que a mí la gente busque constantemente relaciones románticas, muchas veces responde no a un incentivo individual de yo quiero tener una relación, sino que responde hay una narrativa que me dice que la sociedad, que el amor es algo deseable y por ende yo lo busco porque me han presentado incentivos socialmente de manera constante. Entonces, se me presentan a mí incentivos suficientes para analizar que una cosa está haciendo es que es probable que la gente actúe de cierta manera porque tienen motivos para actuar, pero en segundo, capacidades, porque yo puedo tener todos los incentivos del mundo a querer volar, por ejemplo, porque me permitiría ir más rápido y para mí, en nivel individual, el tiempo es una cosa importante y por ende me permite ir. Segundo, porque me agoto mucho caminando. Tercero, porque considero que, ¿cómo se llama esto? Considero que caminar implica tener que interactuar con personas y yo no me gusta esta idea de interactuar, entonces lo que yo hago es tengo muchos incentivos para saltarme todo eso y volar. Eso no significa que yo pueda volar, significa que yo quiero volar,
Pero para que el mecanismo de Fabián va a volar funcione, no pruebo solamente incentivos, sino también capacidades. Yo entrego todos los motivos por los cuales Fabián quiere volar y también analizo que Fabián tiene justo la tecnología en su casa para poder armarse unas alas eléctricas voladoras gigantes y que por ende puede llegar a volar. Porque si no pruebo las capacidades de algo y me quedo solo en los incentivos, esto no va a terminar justificando que las personas van a actuar de cierta forma. Va a justificar que las personas quieren actuar de cierta forma, no que puedan actuar de cierta forma y que por ende lo vayan a hacer. Si yo no puedo hacer algo, aunque yo lo quiera mucho, pues no va a pasar, ¿cierto? Entonces, si todo eso es cierto, la forma de justificar los argumentos a través de incentivos está asociado a probar capacidad, o sea, incentivos necesariamente y capacidad. Vamos a ejemplos concretos. Por ejemplo, digamos que estoy debatiendo sobre una política educativa, sobre que deberíamos eliminar el sistema de notas del colegio. Ya no deberíamos tener calificaciones, sino que tú simplemente haces tus trabajos y ya está. Yo puedo justificar, por ejemplo, que esto afectaría a los estudiantes en razón de que se sentirían mejor porque tendrían menos estrés. Entonces aquí yo analizo esto. ¿Por qué razonablemente los niños tienen menos estrés? No tengo ningún estudio en Harvard que lo compruebe, entonces lo que yo voy a hacer es analizar razonablemente los incentivos de los estudiantes y sus capacidades para ver por qué esto resulta en tener menos estrés. Puedo decir que, por ejemplo, miren, hoy día, en este momento, la gente tiene muchos incentivos a sentirse presionada por las notas, y esta presión es una presión que genera ansiedad o genera estrés. ¿Por qué la gente tiene muchos incentivos a presionarse por las notas? Uno, porque hay una narrativa social que te dice que esta es la forma en la que se te evalúa. Dos, porque hay una narrativa de presiones de tus padres o de tus pares para que te rindas bien, porque es una forma de tener mérito. Tercero, probablemente porque a ti se te ha informado que las notas son importantes para cuando tú después entres en la universidad. Da lo mismo si eso es cierto o no, tú tienes la noción de que eso es cierto, porque es una forma constante en que los docentes justifican que te tienen que ir bien y no solamente que tienes que aprobar. Entonces tus calificaciones son importantes porque después se evalúan y tú como estudiante piensas que eso es cierto. Cuarto, por una sensación de comparación. Las notas permiten comparaciones entre los estudiantes y tú no quieres sentirte menos que otros porque es una forma en la que después, uno, tú te puedes sentir tonto, pero dos, te puede molestar diciéndote tonto. Generando entonces que haya muchos motivos sociales por los cuales tú tengas muchos incentivos a presionarte a poder estudiar. Tú tienes todas las habilidades de que esta presión sea efectiva, porque tienes el tiempo para poder hacerlo, porque tienes las capacidades para poder hacerlo en razón de que tienes los materiales, tienes internet para poder estudiar mucho. Entonces probablemente sea cierto que muchos estudiantes sienten mucha presión para efectivamente pues querer estudiar mucho. Y por ende es probable que esto genere estrés. ¿Por qué es probable que esta presión genere estrés? Porque todos los incentivos que yo he analizado son incentivos que hacen que para ti sea importante esto. Y como es importante, te generas mucho de ti, de tu cuerpo para poder lograr algo. Y el estrés se produce cuando algo importante va a pasar y tú quieres lograr hacerlo y tú quieres intentar hacerlo, ¿cierto? Y quieres y tienes como incentivos a que esto no sea fácil de lograr y por ende te empiezas a estresar. Y ahí yo puedo analizar esto con otras cosas. Probablemente el estrés se genera en la gente cuando tiene que hacer un trabajo que le cuesta, porque lo tiene que hacer, pero tiene ciertos costos para él. O me estreso cuando las cosas no están saliendo como yo quiero, porque me pongo nervioso, cosas de ese estilo. Noten, yo he justificado entonces que hoy día los estudiantes tienen un montón de incentivos para ponerse nerviosos, producto de la existencia de las notas. Cuando yo saco las notas, y que es la causa de este gran causante de estrés, entonces estos incentivos para ponerse nervioso desaparecen y por ende la gente no se sobreexige y por ende se elimina este factor de estrés. Yo no he entregado análisis de estudio, no he entregado casos concretos, no he entregado papers, no he entregado nada. Lo único que he entregado es razones suficientes para asumir que efectivamente las notas son un causante de estrés en base a los incentivos que tienen los estudiantes para sentirse estresados. ¿Qué tengo que hacer yo entonces como persona jueza cuando a mí me entregan esta información? Yo tengo que analizar dos cosas. Primero, hay una conexión entre los incentivos que se me están presentando y el resultado que se me entrega. Por ejemplo, yo podría querer decirles que la gente tiene la gente busca constantemente pareja. Y para probar esto, yo podría decir que hoy día hay muchos incentivos en la sociedad a que uno tiene que trabajar mucho.
y que el trabajo es importante. Entonces, quizás sea cierto, yo ahora puedo hacer un análisis narrativo, como la televisión te vende que el trabajo es importante, como tu familia te lo pone, como el sistema está hecho para que tú trabajes y constantemente el colegio y la universidad te está presionando a hacerlo, y un montón de cosas así. Y que ustedes digan, efectivamente, hay muchos incentivos para que yo tenga que trabajar mucho. ¿Por qué eso tiene que ver con las parejas? No tengo idea. Entonces uno tiene que primero ver, hay una conexión entre los incentivos que se me han presentado y la conclusión general, y segundo, las capacidades. Hay explicaciones de capacidad que justifiquen que estos incentivos se pueden ver materializados, ¿cierto? Y nuevamente las respuestas son las mismas que las anteriores, sí, no o tal vez. Sí, si hay análisis suficiente, no, si considero que hay desconexión o que no está probado. Tal vez sí creo que se prueban potenciales. Quizás no todo el mundo piensa así, pero me siento persuadido de que algunas personas piensan así. Y por ende, los impactos le suceden a algunas personas. Por ejemplo, todos los análisis de estrés que yo he entregado, uno puede decir, claro, razonablemente las personas que efectivamente las notas les importa porque tienen estas presiones de los pares y de su familia, se van a sentir tan presionadas como dice Fabián. Pero quizá hay otras personas con otras narrativas, como esta gente que vive la vida chill, con familias más tranquilas, que no se van a sentir tan presionadas. ¿Eso rompe mi argumento? No. ¿Por qué no? Porque todavía sucede en ciertos escenarios y en ciertos casos. Entonces yo como juez evalúo y digo, esto sucede en estos casos concretos y por ende su impacto sucede a veces. Esto es importante para comparar. Noten, lo mismo que antes. A veces los argumentos están probados en completo, a veces los argumentos están probados en que pasa algunas veces o pasan solo ciertos impactos. Yo miro las cosas respecto a lo que se me ha justificado con suficiencia. Tercer forma de justificar algo puede ser a través de probar esto con incentivos asociados a... no incentivos, perdón, sino que puede ser probado esto con intuiciones morales, por ejemplo. Razonablemente, matar es algo malo porque hay intuiciones de que cualquier persona promedio sabría que son así. Por ejemplo, nadie estaría contento si le quitan la vida sin su permiso, si le quitan la vida a otra persona sin su permiso, o cosas de ese estilo, y por ende hay muchas intuiciones a las que la gente responde afirmativamente que hacen pensar que efectivamente algo es bueno o malo. Son intuiciones morales que se justifican en base a, uno, son efectivamente comunes, dos, son razonables que cualquier persona piense de esa manera, tercero, me derivan a la conclusión. No quiero abordar mucho en ellas porque casi nadie las ocupa y porque no nos queda tanto tiempo. Entonces, todo lo que yo he analizado es para probar mecanismos que prueban la veracidad y que la forma en la que nosotros como personas jueces tenemos que recibir esta información. ¿Qué pasa con los impactos? Los impactos, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar, uno, si están justificados. Esto se hace a través de los mecanismos. Check, eso está chequeado. Check. Yo chequeo que las cosas estén probadas. ¿Qué pasa con lo siguiente? Son impactos importantes y aquí la pregunta es, cuando a mí me dicen que algo va a pasar, por ejemplo, esto va a generar 100.000 muertes. Yo aquí tengo que hacerme dos preguntas. La primera es, lo que me están entregando como información, es información que yo diría, cualquier persona del común diría, esto es malísimo, y esto es una cosa espantosa, como porque responde a una intuición moral muy, muy obvia, o porque responde a principios que como sociedad tenemos que intuitivamente me sé, como matar gente es una cosa espantosa. Si la respuesta es sí, check. Entonces el argumento está probado en veracidad y además sus impactos son relevantes para la ronda. Si la respuesta es no, por ejemplo, no es que el impacto sea matar a 100.000 personas, sino que el impacto es, esto genera un aumento en la inflación. Y yo digo, ok, ¿por qué esto puede ser cierto, este impacto es cierto? ¿Qué explicaciones hay para decirme que este impacto es bueno o malo? Cuando los impactos no son evidentes y obvios, entonces tiene que haber explicaciones de parte de los equipos para justificar por qué estos impactos son deseables o indeseables. Y aquí la respuesta puede ser de nuevo sí, no, tal vez. Sí hay explicaciones, esto es malo porque genera que se empobrezca la gente, bla, 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 no sé. Esto no hay explicaciones, alguien dijo, esto genera inflación, adiós, buenas noches, y no sé por qué esto es bueno o malo, entonces tengo un impacto que no sé qué hacer con él porque no sé si es bueno o malo, o tengo análisis para probar que en ciertos escenarios es malo o en ciertos contextos es malo. Esas son las preguntas que yo me tengo que hacer respecto a las explicaciones que los equipos dan. ¿Y ahora qué hago con esta información? Porque todo esto parece ser abstracto, es decir, tengo un argumento que sé hasta qué punto está probado y sé que su impacto hasta cierto punto son importantes. ¿Qué hago con eso? Muchos equipos, van a haber 4 equipos que van a estar trayendo mi información y argumentos, probablemente algunos probados, probablemente algunos importantes. ¿Cómo choco estos argumentos? ¿Qué hago con ellos? Lo que pasa aquí son dos cosas. La primera es, yo puedo chocar las cosas en alguno de estos criterios. Por ejemplo,
ante dos impactos que parecen igual de probables, o sea, igual de malos, perdón, yo veo cuál ha sido más analizado. Por ejemplo, una cámara alta me dice que van a producirse 10.000 muertes por X. Y una cámara baja me dice, no, se van a producir 10.000 muertes por Y. Pero el equipo de la cámara baja mecanizó sus argumentos con certeza y el de la cámara alta no. Entonces, por un criterio de certeza, la baja le puede ganar a la alta chocar estos argumentos. Porque yo digo, ante una temática similar, uno de los argumentos que han sido traídos al debate tiene mucho más análisis de certeza, muchos más mecanismos, y el otro es una mera posibilidad. O yo comparo impactos, por ejemplo. Un equipo trae el impacto de la inflación y el otro trae el impacto de que esto genera que los niños dejen de comer. No sé por qué la inflación es algo bueno o mala, porque no se me ha explicado. Sí sé por qué los niños van a dejar de comer. Entonces comparo estos impactos, asumiendo que están igual de probados, comparo estos impactos en importancia, ¿cierto? Entonces por eso es importante todo lo que he dicho. Hasta qué punto qué impactos están probados me sirve para comparar. Volvamos al ejemplo de la crisis social, por ejemplo, de la crisis política. Cuando yo compare este argumento, voy a comparar los impactos de caos social y de no participación política, pero no voy a comparar el impacto de que esto trae como consecuencia un aumento en los extremos políticos, porque eso no ha sido justificado. Entonces solo estos impactos los traigo a colación y los choco. O quizás hay impactos que yo sé que pasan siempre. Por ejemplo, asumamos que un equipo probó la inflación en su totalidad y otro equipo probó que a veces o para ciertas personas esto aumenta o disminuye su precio del transporte, me parece cualquier cosa. Ahí lo que afecta siempre quizás sea más importante que lo que afecta a veces. Entonces ahí tengo criterios de comparación que me permiten ponderar los argumentos. Vayamos ahora al peor escenario de esto, que es el escenario de hay dos argumentos que parecen ser iguales en importancia, que parecen ser iguales de probados. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Y aquí es qué información me han entregado los equipos para yo entender qué cosa importa más que la otra. Los equipos, sobre todo en las salas más... O sea, es esperable que los equipos den justificaciones respecto a por qué lo que están afirmando es importante. Es decir, den criterios de comparación en donde ponderen las cosas. Donde digan, miren, aquí están pasando dos cosas a la vez. La de gobierno y la de oposición. ¿Por qué una cosa importa más que la otra? Y a veces estas explicaciones están ocultas, no son explícitas. Los equipos no lo dicen así como de, esta es mi explicación, chiclín. Sino que lo que dicen es, hay ciertos elementos como, o sea, hay explicaciones intermedias que me explicaban la maldad de algo que yo puedo trabajar y que yo puedo sumar. Con eso entonces, claro, hasta ahí, analicemos refutaciones. Porque todo lo que yo les he dicho es presumiendo que los argumentos están justificados y no han sido refutados. Pero lo que va a pasar en un debate es que los equipos se van a enfrentar entre ellos. Los equipos van a chocar entre ellos, van a presentar motivos por los cuales las otras cosas son falsas o no importan. ¿Cómo evalúo estas refutaciones? Las preguntas que nosotros le hacemos a los argumentos en afirmativo, es decir, ¿qué tanto me persuadí de que esto es verdad? ¿Qué tanto me persuadí de que esto es importante? Las hacemos en las refutaciones dos veces. Primero, cuando yo entrego refutaciones, me pregunto lo mismo. ¿Hasta qué punto estas refutaciones me han explicado que son verdaderas? ¿Por qué yo creo que estas respuestas que se me han entregado, que estas afirmaciones, son ciertas? Si la respuesta es que son ciertas, pasamos al segundo nivel de preguntas, que son, si esto es cierto, ¿qué tanto comprueban que el otro argumento es falso o que el otro argumento es poco importante? Tres potenciales respuestas. Refutaciones ineficientes, es decir, refutaciones que pueden estar muy bien justificadas, pero que no lidian con los argumentos del otro lado. Por ejemplo, el ejemplo de la crisis social, mis mecanismos eran cosas económicas y dicen, no hay una crisis social porque la gente está muy feliz de que su presidente sea como joven y qué sé yo. Y yo digo, ok, pero el equipo argumentaba que la razón de la crisis social no es su cercanía o lejanía con el presidente, es su cercanía o lejanía con las políticas públicas económicas. No hay una respuesta hacia ese punto, aunque sea cierto lo que me dice el otro equipo, el argumento sigue vivo porque no hay una respuesta a sus mecanismos. Por ejemplo, segundo escenario, que a mí me respondan con totalidad. Yo diga, panel, esto es falso, y yo explique por qué no es cierto que que estos precios sean altos y que esto es mentira y que no sé qué, y que a mí me persuadan de que eso es cierto, y eso anula el argumento. Porque si no es cierto, no son ciertos los mecanismos, entonces no son ciertos los impactos. Y la tercera opción, que es la más común, es que me han probado que las cosas pasan menos de lo que yo digo. Yo digo, mire, panel, puede ser cierto que a la gente le importe esto, pero el problema es que la gente tiene un montón de preocupaciones mucho más grandes
como mantener su sueldo, trabajar, ver a su familia, que hace que incluso aunque la gente le preocupe esto, como dice el otro equipo, no vayan a actuar como ellos dicen, porque hay otros motivos más grandes por los cuales esto no puede pasar. Y yo digo, mira, esto lo que hace es mitigar el argumento, porque probablemente mucha gente actúe como dice esta refutación. Quizá hay algunos que no, quizá hay algunos que todavía protesten, pero me han justificado que son los menos. Y esto no anula el argumento, todavía puede generarse este descontento, esta apatía política, todavía puede generarse esta situación de descontento, pero en menos situaciones. O sea, compararlo, yo ahora lo comparo no en su 100%, sino que lo comparo en su 20%, para decir cualquier cosa. Y por último, puede que las refutaciones asociadas a lo mismo de esta parcialidad me compensan de que solo uno de los impactos es falso. Por ejemplo, en esta misma respuesta que yo di, de no es cierto que la gente vaya a protestar porque bla, 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 esas respuestas anulan solo el impacto de las protestas, pero se mantiene el impacto de apatía política, de que la gente no participe, y que quizá ese argumento sea, ese impacto por sí mismo pueda ser suficiente o no para ganar la ronda. Entonces, cuando yo evalúo las refutaciones, no solamente las tengo que tratar como argumentos al momento de entender su veracidad, sino que además de eso, tengo que analizar hasta qué punto chocan con el otro equipo. Y entonces, lo que va a terminar al final quedando es una situación de analizar, cuando yo evalúe dos equipos, cómo los argumentos han sobrevivido a las refutaciones entre ellos, y por ende, cuando yo tenga el análisis final de, primero analizo el argumento solo, qué tan probado está, qué tan importante es, lo tengo aquí en un set, y luego de eso veo las respuestas que tiene. Mira, esta respuesta mató este mecanismo, entonces esto lo hace menos probable, y mató este impacto, entonces menos relevante. Entonces termino con un último elemento, y con eso yo comparo a ese equipo con los otros equipos, que también van a tener lo mismo de argumentos y respuestas. Y con eso entonces tengo una evaluación más holística de la argumentación. Evalúo su veracidad, su importancia y su supervivencia de las respuestas, y por último, explicaciones de relevancia en la ronda. Esto, todo lo que nosotros leemos, todo lo que les he dicho, aplica de manera idéntica a los encuadres, es decir, aplica idénticamente a las caracterizaciones. Cuando a mí me explican, los votantes funcionan de cierta manera, o en este contexto en este momento está pasando esto en el mundo, o la economía funciona así o asá, y me caracterizan un debate, me entregan elementos del encuadre, tienen que tener las mismas explicaciones de veracidad, no necesariamente de importancia, porque quizá esa importancia venga después en los argumentos, pero sí de veracidad, de mecanismos suficientes para poder entender por qué algo es cierto o no es cierto. Eso entonces es respecto a probar los argumentos. Es decir, ¿qué hemos conversado hoy? Hemos conversado, uno, cómo separar los argumentos a través de mecanismos de realidad, a través de mecanismos de incentivos, ¿cierto? Y además hemos analizado qué implicancias tiene esto para sus impactos, y qué implicancias tiene esto para las refutaciones y los encuadres, y qué preguntas yo me tengo que hacer como persona jueza. Ahora, esto parece muchísimo trabajo, ¿cierto? Pareciera ser mucho el ejercicio que yo tengo que hacer para poder hacerlo, porque cada argumento me tengo que hacer una serie de preguntas. El consejo para hacerlo de manera efectiva es hacerlo mientras esta situación sucede, mientras el debate está sucediendo, o sea, como todavía está sucediendo, o sea, mientras el debate está sucediendo, lo que yo tengo que hacer es ir preguntándome estas cosas mientras las van explicando. Apenas terminen los mecanismos de un argumento, es, ¿creo que esto es suficiente o qué dudas tengo? Y ahí lo voy anotando en mis notas, por ejemplo. Quizá tengo algunas dudas que después me gustaría conversar en la deliberación, conversarlo con mi panel o con mis principales, como para poder tener una cierta idea respecto a lo que está sucediendo en la ronda. Eso respecto a ese contenido. Entiendo que esto tenía que durar ojalá una hora. Llevamos 45 minutos, entonces me gustaría dejar como este marco para preguntas respecto a lo que hemos conversado, y estoy aquí disponible para responderlas, para cerrar el taller, para no pasarnos muchísimo más del tiempo. Espacio de preguntas. Bueno, mi principal pregunta sería entonces, tomando en cuenta el análisis, la veracidad y el impacto de cada argumento, eso se evalúa de manera gradual, y que, por ejemplo, tenga poco impacto, pero tenga un buen análisis y sea verdadero, entonces se evalúa de manera gradual, no se va a descontar directamente. O sea, efectivamente, si el análisis no es suficiente, no es que elimino el argumento, sino que evalúo su parcialidad. Es decir, como yo analizo hasta qué punto las cosas están probadas. Y es parte del ejercicio intelectual que nosotros hacemos, el
analizar eso, es decir, hasta qué punto las cosas están analizadas en su completo o no. Y segundo, recuerden, esto es importante en debate parlamentario británico. Nosotros no castigamos a los equipos por no probar cosas. Es decir, nosotros no decimos, mira, nos presentaste un argumento que no nos probaste, entonces esto reduce tus puntos de estrategia o reduce tu caso en general. No, simplemente no está probado. Yo puedo ganar un debate con 5 argumentos habiendo justificado 3, que los otros 2 los hayan descartado, pero los otros 3 son suficientes para ganar y no voy a perder solamente porque al compararme con otro equipo yo tenía 5 argumentos y solo probé 3 y eso reduce mi propia carga a la prueba, o sea, como no cumplí lo que yo prometí, sino que yo analizo únicamente lo que probó y lo que no probó simplemente lo ignoro. Y hago como que no sucedió en la ronda. Sam. Ok, yo tengo una pregunta respecto a la persuasión del contenido. O sea, ¿el contenido tiene que estar bien analizado para que sea persuasivo o puede ser poco analizado pero puede ser muy persuasivo? ¿Y cómo yo calificaría como la relevancia del argumento dentro del debate? O sea, si algo está poco analizado pero es muy persuasivo, yo me tengo que hacer una pregunta a mí mismo y es, ¿esto es persuasivo porque un votante promedio informado sabría que esto es cierto? Si la respuesta es sí, entonces la persuasión está bien, porque el análisis no se tiene que justificar mucho más. Si la respuesta es no, esto es persuasivo porque se alía con mis ideas personales o se alía con lo que yo estudio, y si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces yo anulo esa persuasividad. Y yo digo, si yo no supiera de este tema, o si yo no tuviera esta opinión, ¿me sentiría persuadido por esto? Si no hay análisis de suficiencia, probablemente la respuesta sea no. Es decir, a menos que un argumento, los mecanismos sean asociados a lo que sabe un votante promedio informado, y por ende no hay análisis tan fuerte, pero todo lo sabe un BPI, es poco probable que el argumento sea persuasivo. Y aquí es importante, la persuasión en debate parlamentario británico está asociado exclusivamente a lo que nosotros estamos hablando. No está asociado a cómo suena, a si calza o no calza con lo que yo pienso, si esto responde a lo que yo he visto en otros lados. No, la persuasión es solo, algo es persuasivo en razón de que esté explicado y analizado. Entonces es poco probable que algo esté poco analizado pero sea muy persuasivo. Quizás suene muy persuasivo, pero eso no lo hace persuasivo. No sé si me explico. Sí, o sea que la persuasión siempre va a estar siempre y cuando use el criterio de votante promedio informado, ¿no? Y está asociado a las explicaciones que se dan. O sea, las cosas son persuasivas en razón de que se me las explique. Si a mí no me explican algo, y yo no tengo por qué saberlo, esto no suena persuasivo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Va. Pareciera ser que no, entonces vamos a detener la grabación aquí y pues les deseo la mejor de las suertes en el resto de sus talleres, y cualquier pregunta, duda o consulta que puedan tener después, la organización tiene mi número, así que ahí me pueden contactar. Nos vemos y muchísima suerte jugando el torneo. Adiós.